Un saludo a todos aquellos que escuchan este audio de Muertos al Pecado. Damos continuidad a la serie de concilios, confesiones y credos. Y en esta ocasión veremos el concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia. Vamos a ver cuál fue la controversia doctrinal en este concilio, que fue del año 451, para comprender un poco el problema que se suscitó en este entonces para que se formulara este concilio de Calcedonia. Como podemos ver, ya se empezó a desarrollar por medio de una ortodoxia, por medio de una confesión, comenzar a estandarizar un cristianismo unificado. Y el cristianismo se tomó, el cristianismo de ese tiempo, del año 300 en adelante, se tomó a la tarea de empezar a estandarizar o sistematizar lo que es la enseñanza y la doctrina cristiana. Para este entonces tenemos algo que considerar, que ciertamente el poder político le empezó a dar una estructura a la enseñanza doctrinal, aunque ya había maestros que sistematizaban la doctrina cristiana. Ciertamente por medio del apoyo político se empezó a desarrollar mucho lo que son las confesiones. Ya se tenía un bautismo, o más bien una confesión de un bautismo, es decir, que cuando una persona se bautizaba, se le mencionaba el credo de los apóstoles. Era un rito en el cual era muy básico: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu, creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna, y de ahí se formuló el credo de los apóstoles. Después del credo de los apóstoles se hace el concilio de Nicea, donde se comienza a desarrollar aún más la doctrina, y cabe enfatizar que ahí se menciona los ataques a muchas herejías, a muchas doctrinas incorrectas. Entonces la iglesia, como iglesia local, mencionaba este credo de los apóstoles, o el credo antes que se mencionara el credo de los apóstoles, que fue un desarrollo rotundamente. Muchos investigadores consideran que este credo, que se citaba al momento de ser bautizados, muchos le conocen precisamente como el credo apostólico, venía de Jerusalén o de algún lugar de Siria o de Palestina, según comentan, fue el origen de este credo. Y ya este credo fue la base para empezar a desarrollar la doctrina cristiana y una ortodoxia correcta en cuanto a lo que es el cristianismo ortodoxo. El credo de Nicea dio pruebas de solidez para el cristianismo. El concilio de Nicea fue fuertemente dotado, y este fue la base rotunda del cristianismo. Durante más de un siglo, aunque la controversia arriana fue difícil de resolver, realmente este concilio le dio fuerza al cristianismo ortodoxo para derrotar aquellos cristianismos incorrectos, como algunos le mencionan, y fue derrumbado totalmente en ese sentido. El concilio de Éfeso, que vimos también en otra sesión pasada, que fue en el año 431, prohibió cualquier tipo de cambios, tanto en el concilio de Nicea como el concilio de Constantinopla. Dijo: no, ya no es necesario que hagan modificaciones, esta es la base de la doctrina cristiana. Pero en el concilio de Calcedonia, que es el que estamos viendo en el año 451, sin embargo se llegó a un punto muerto. Es decir, bueno, vamos a agregar algunas palabras para aclarar algunas cosas que están creando la controversia. O sea, para muchos el credo niceno, constantinopolitano, no fue suficiente como para entender la doctrina cristiana. Entonces fue necesario agregar a ciertos aspectos que iban a enfatizar lo que es la doctrina correcta. ¿Qué es lo que se tenía que hacer en este proceso? ¿Qué es lo que los cristianos debían desarrollar en cuanto a una herejía que se estaba manifestando entre los cristianos? Muchos miembros del concilio no estaban dispuestos a ir más allá de Nicea. Decían: no, el credo de Nicea era suficiente para determinar la doctrina, para mencionar qué eran las doctrinas esenciales del cristianismo y cómo se debía de entender la concepción de Cristo, especialmente teniendo en cuenta que el concilio de Éfeso había determinado prohibiciones de cambiarlo. No se puede cambiar
el concilio constantinopolitano y el credo de Nicea es la base para el cristianismo. Pero la iglesia oriental, sabemos que hubo modificaciones cuando se empezó a realizar varios aspectos. Fue pasando el tiempo, entre la iglesia católica y la iglesia oriental tenía una fuerte adición, la iglesia ortodoxa. Especialmente cuando Focio era patriarca de Constantinopla a fines del siglo IX, tanto por razones teológicas como porque se violaba lo que era la prohibición del concilio de Éfeso al cambiar algunos procederes, como que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que fue lo que causó el cisma en lo que es la iglesia católica, y se separó la iglesia ortodoxa en este sentido. Tanto por razones teológicas, vuelvo a mencionar, y también por cuestión de que el concilio de Éfeso había determinado una prohibición y que era anatema cualquiera que le modificara algo al credo niceno o al credo constantinopolitano. O más bien dicho, el credo niceno-constantinopolitano. Esto fue la causa principal del cisma que ocurrió en el siglo XI y sigue siendo desde entonces el mayor obstáculo de una reunificación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Y dice la siguiente cita en cuanto al Concilio de Calcedonia: este sabio y salvador credo, don de la divina gracia, era suficiente para una perfecta comprensión e implementación de la religión. Ahí es donde ellos dicen, como el Concilio de Calcedonia y aún los concilios anteriores, es suficiente para que cualquier cristiano, cualquier ser humano entienda y comprenda y sea implementada la fe cristiana. Es necesario solamente este credo, porque su enseñanza sobre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es completa y estable. Es entendible. Es suficiente el credo para que un ser humano entienda la doctrina cristiana y la naturaleza de Dios. Y establece que la humanidad del Señor está también completa, para que todos los que lo aceptan llenos de fe, llenos de confianza en cuanto al conocimiento de Dios. Como venimos mencionando, este concilio de Calcedonia se formó en el 451, representado en las sedes de Roma, que es decir, Constantinopla y Antioquía y Jerusalén. Confirmaron las decisiones de Nicea y Constantinopla. Aquí se empieza a formular este aspecto, se empieza a reforzar cada vez más el credo. A pesar de que las herejías tempranas estaban saliendo precisamente, no era suficiente ciertas palabras, no era suficiente decir que el Hijo era consubstancial con el Padre, que había una naturaleza humana y una naturaleza divina, ya que el credo sí lo mencionaba, pero siempre hubo personas que no cabían en esa explicación teológica acerca de la naturaleza de Cristo y comenzaron a hacer ciertas suposiciones basados en diferentes puntos de vista en cómo concebir a Cristo Jesús. El concilio declaró explícitamente que el credo niceno era una declaración suficiente y propia de la Trinidad, y que las cláusulas agregadas por el concilio de Constantinopla en el 381 tuvieron únicamente el propósito de clarificar, no de cambiar el credo niceno. Es decir, en el 381 Constantinopla empezó este concilio, tomó fuerza en cuanto a algunos aspectos que se le agregaron al concilio de Nicea. Empezó a haber otras líneas que ya vimos en sesiones pasadas, las cuales se agregaron para que este estuviera más completo. Entonces el 381 fue una fortaleza del credo apostólico, credo niceno, y se estableció firmemente la doctrina del Espíritu Santo, pero en Calcedonia se fortalece esa doctrina acerca del Espíritu Santo, quien es Señor y dador de vida. Los patrocinadores de este concilio fue Valentiano Augusto y Marciano Augusto, los emperadores romanos. Aquí es donde ya vemos ese aspecto político, cómo es que la política comenzó a ayudar en ese sentido a la reestructura o la estructura de la doctrina cristiana, aunque esto era entendido por muchos creyentes, no por todos. Este fue el fortalecimiento, precisamente de que doctores de la iglesia, maestros, gente con conocimientos amplios, comienza a desarrollar la doctrina ortodoxa.
porque anteriormente, pues, si vemos de los principios de la iglesia, el apóstol Pablo tenía un conocimiento pleno de quién era Cristo, y fue sucediendo, ocurriendo cada vez más y más, que muchos empezaron a convertir a la fe cristiana, y los padres de la iglesia pues también tenían sus conflictos, o los padres apostólicos, mejor dicho, tenían sus conflictos, y ellos comenzaban a explicar conforme a la doctrina, y ellos entendían, pero fue la unificación de una organización, y precisamente esa organización católica, que comenzó a colocar la doctrina correcta en cuanto a la ortodoxia. Entonces estos emperadores, Marciano Augusto, pone el énfasis, y el papel de ellos como emperadores da a relucir en los concilios de que ellos fueron los patrocinadores, fueron los que realmente querían que la doctrina se estableciera, porque aquí ya en el 400 ya tenemos una fuerte sustancia en cuanto a lo que era una religión que se estaba haciendo la religión del Estado. Aunque la que tuvo influencia también fue la emperatriz Pulqueria, que era la esposa de Marciano, si no me equivoco, como principal organizadora de este concilio. Podría haber sido incluida perfectamente junto a su marido, que sí, precisamente es Marciano, para empezar a determinar que ellos fueron los patrocinadores. Realmente ellos deseaban que esta religión se sustentara. El cuarto concilio ecuménico es el que se celebró en el 8 de octubre del 1 de noviembre del año 451. Es el de Calcedonia, como venimos mencionando. Se celebró en una ciudad de Bitinia, en Asia Menor. El propósito principal de este concilio era confirmar la doctrina católica ortodoxa, la correcta doctrina católica ortodoxa. Ya habíamos tenido concilios anteriores, como vengo mencionando, lo vuelvo a insistir, porque fue un reforzamiento de la doctrina cristiana contra la herejía principal. Ahora sí que el villano de esta sesión, o el hereje de esta sesión, es Eutiques y los monofisistas, que creían que Cristo Jesús solamente tenía una naturaleza, y como vimos en el concilio anterior, que fue el concilio de Éfeso, precisamente se lucha para dar a entender que María es madre de Dios, en el sentido de que Jesús es Dios y hombre, dos naturalezas. Aunque también se ocupó este concilio de disciplina eclesiástica, donde se prohibió a los que iban a estudiar o a dedicarse al monasterio, a casarse, y otros detalles que la Iglesia Católica sigue guardando. En ese sentido hubo diferentes puntos en cuanto a la jurisdicción, en cuanto a las leyes, en cuanto al sentido cultural de Roma en ese entonces. Así resulta un Cristo, aquí es donde ya entra la controversia, con una personalidad, sino también con una naturaleza. No solamente es un Cristo con una personalidad, sino con una naturaleza, menciona Eutiques. Después de la encarnación, decían, no se podía hacer distinción entre Cristo, entre el verbo y lo humano. Ahí es donde entra la herejía de Eutiques, de los monofisistas. No se puede hacer distinción, es una naturaleza. Si es humano, si es divino, pero es una sola naturaleza. No hay dos naturalezas separadas, o dos naturalezas dos naturalezas unidas totalmente. No, son dos naturalezas fusionadas que a fin de cuentas forman una, ellos afirmaban. Los principales representantes de estas teorías eran Dioscoro de Alejandría, patriarca de Alejandría, y Eutiques, que es el principal promotor, un archimandrita o presidente de un monasterio a las afueras de Constantinopla. El error monofisista, como se llamó, es decir, una sola naturaleza, afirma basarse en la autoridad de San Cirilio, que fue precisamente promotor del concilio de Éfeso, pero solo por una falsa interpretación. Aquí es donde se cae en ese tipo de herejías, por una falsa interpretación de las explicaciones y exposiciones de este maestro Cirilo. Cirilo es el que realmente en el concilio de Éfeso tuvo un papel protagónico,
y aquí se estaban malinterpretando sus escrituras. Eutiques, un monje de Constantinopla, mantuvo que después de la encarnación, la única persona o hipóstasis del Dios hombre, Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, era asumida por una sola naturaleza. Ahí es donde cae en esta herejía, al fusionarse esa divinidad juntamente con la humanidad, formulan una sola naturaleza, y ese es el error de Eutiques, el error principal y la herejía, ya que eso podría representar, aunque se oye algo sencillo, algo que no funciona, digamos, que no tiene repercusiones el creer. Bueno, ¿qué repercusión puede tener que yo como cristiano crea que es una naturaleza fusionada? Que a fin de cuentas es uno. El problema es de que si Jesús fuera una fusión de las naturalezas, realmente no hubo un sufrimiento total, realmente no hubo una humanidad total, y eso caería en un error en cuanto a lo que Jesús realmente era, y conforme las cartas ortodoxas de la doctrina bíblica lo dice, como es Hebreos, que menciona precisamente que él padeció como ser humano, como hombre totalmente, no solamente como una fusión de esa divinidad y esa humanidad. Entonces, incluía tanto la divina como la humana. Es una clase, vuelvo a mencionar, es como una clase de unidad y de fusión que no se distinguían. Era una sola naturaleza. Eutiques, quien se presentó ante este sínodo, protestó por el contrario, de que antes de la encarnación había dos naturalezas. Dijo, sí es cierto, había dos naturalezas. Está la humana, que tomó de María, y está la divina, a la cual siempre ha pertenecido. Pero después de la unión, es decir, de la concepción, había solo una naturaleza en Cristo, no había dos. Ahí es donde esa una naturaleza, tanto humana como divina, fusionadas, es lo que daba a entender. Esa era el error. Una sola naturaleza implicaba tanto la humana como la divina. Estas afirmaciones fueron contrarias a la ortodoxia cristiana que ya habíamos visto anteriormente en el concilio de Nicea y en el concilio de Éfeso. Era una contradicción rotunda. El obispo León, conocido por la Iglesia Católica como el Papa León, y un cierto número de obispos y monjes fueron invitados a asistir e investigar esta nueva ortodoxia de Eutiques para buscar el consenso de qué es lo que estaba predicando este hombre. Respecto a Eutiques mismo, lo que es el León, el Papa conocido como la Iglesia Católica lo menciona, León I no vaciló en condenarle. Él le condenó totalmente al tener conocimiento de los concilios anteriores. El concilio se celebró en Éfeso en agosto del 449, es decir, un concilio anterior. Había un concilio de Éfeso antes del concilio de Calcedonia, donde también en ese concilio ya habían hablado con lo que es Eutiques. Solo se le permitió hablar a los amigos y seguidores de Dioscoro y Eutiques cuando estaban en este concilio. Presidió el patriarca de Alejandría. Él ignoró a los delegados papales y no permitió que se leyeran en la asamblea las cartas del Papa León o del obispo León. No se permitió, ni siquiera la epístola dogmática, la cual ya se había determinado que esto era una herejía. Pero en ese concilio se declaró ortodoxo a Eutiques. Eutiques fue declarado como un obispo ortodoxo y se le repuso de sus oficios sacerdotales y monásticos y siguió enseñando. Pero ya en el concilio de Calcedonia, que es el 451, ahí sí hubo la condena totalmente. Por otra parte, Flaviano de Constantinopla y Eusebio de Dorileo fueron depuestos. El primero fue exiliado y murió poco después a consecuencia de los malos tratos que hubo. Y es algo que podemos ver comúnmente, esos malos tratos que hubo dentro de los concilios. Que aunque se defendió la ortodoxia cristiana, pues tampoco podemos alegar que fueron concilios rotundamente santos en mucho sentido. Porque bueno, ya aquí estamos viendo que realmente lo que es el poder político tenía mucho que ver en estos concilios ecuménicos. Aunque cabe mencionar que realmente se estaba defendiendo una verdad de la doctrina cristiana. Debido a la violencia enorme que se dio, ejercitada por los seguidores
Y siempre cuando una herejía se levanta, y es algo que podemos ver, realmente tiene seguidores. Realmente hay gente que sigue a estos expositores, a los herejes, a los falsos maestros. Se les sigue, hay una disposición y hay seguidores celosos de estos movimientos, porque son movimientos que parecen ser representados por personas elocuentes, personas con carisma, personas con una aparente máscara de ortodoxia. Y Eutíquez, a pesar de ello, a pesar de que estaba enseñando una herejía, tenía muchos seguidores, y sus seguidores eran violentos en ese sentido. León I, conocido, mencionado y puesto por la Iglesia Católica como Papa, León I llamó a esta asamblea el Latrocinio, o el Concilio del Ladrón de Efeso. Nombre que lleva hasta entonces este concilio mencionado. Este sínodo tuvo la participación en una carta. El obispo León, o mencionado como Papa, habla de 520, mientras el Papa León dice en otra fuente que eran 600. Según el estimado general, eran 630 obispos. Hubo una unificación en cuanto a todos estos obispos, que después de ellos ya no se ha juntado tantos obispos para defender la doctrina cristiana, incluyendo los representantes de obispos ausentes. En este concilio se buscó defender esa verdad acerca de la naturaleza, dos naturalezas, una unidad, que es precisamente donde la hipostasis se queda sellada. El concilio de Éfeso se mencionó, pero la hipostasis, la unión hipostática, unidos perfectamente, pero no se confunden entre sí. Es un término bastante importante para entender la naturaleza de Cristo. ¿Quién fue cuando se hizo hombre? ¿Cuál fue el poder que éste tenía y cuál era la humanidad que éste tenía? Y dice lo siguiente acerca de este expositor, Eutíquez. Se opone a los que tratan de hacer pedazos el misterio de la economía, proponiendo una dualidad de hijos, y expulsa de la asamblea de los sacerdotes a los que convienen en decir que la divinidad del unigénito puede padecer, y se opone a los que imaginan una mezcla y confusión entre las dos naturalezas de Cristo, y rechaza a los que albergan la disparatada idea de que la forma de ser de siervo que tomó de nosotros pertenece a un ser celestial o de cualquier otra clase, y anatemiza a los que inventan dos naturalezas del Señor antes de la unión, pero imagina una única después de la unión, que están mencionando. Algo que cabe mencionar. Escuche bien lo que esta cita dice. Es decir, que la divinidad del unigénito puede padecer. Ahí es donde ya se crea una controversia. ¿Por qué? Porque aún en estos tiempos se menciona cuando alguien dice, ¿quién murió en la cruz? Muchos dicen, la humanidad de Cristo. Pero la realidad es de que el Verbo encarnado, Jesús, es tanto humano como divino. Y ante esa realidad, esa unidad, la expresión o decir que la divinidad pereció, pues no es una herejía, o no está incorrecto. Porque no podemos hacer separación al decir que solo Jesús humano murió. Ahí también hacemos una separación de la entidad de Cristo. Yo sé que es muy polémico porque muchos en nuestro evangelismo, cuando hablamos con alguien o aún con un testigo de Jehová, mencionamos que el que murió solamente fue la humanidad de Cristo Jesús, que de cierta forma tiene ciertas implicaciones, pero realmente en la divinidad se puede decir que como la unión hipostática realmente padeció. Entonces es lo que dice, él se pone en contra de aquellos que dicen que puede padecer la divinidad y se opone a los que imaginan una mezcla de confusión. Por eso esa separación, por eso Eutíquez decía, no, el Dios no puede padecer, no puede morir, entonces es imposible que tenga totalmente la naturaleza divina. Y este hombre anatemizaba a aquellos que decían tal cosa. Es algo bastante polémico y sé que algunos podríamos chocar con eso. Bueno, pues ¿cómo que la divinidad padeció? Al ser Cristo Dios, realmente padeció, como hombre. Pero también en la cuestión de la divinidad y de la unidad, de esa unión hipostática que no se confunden entre sí,
realmente padeció también, porque es una sola entidad, es una sola persona. Esa explicación igual podemos hacerla con más detalle en cuanto a la realidad del padecimiento de Cristo en la cruz, tanto como hombre como Dios. El credo de Calcedonia se compone de las siguientes líneas. Dice lo siguiente: de modo que, siguiendo a los santos padres, todos nosotros, con una sola voz, enseñamos la confesión del único y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hace este énfasis marcado en cuanto a la realidad de la doctrina: perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Era perfectamente divino y perfectamente hombre, Dios verdadero y hombre verdadero, dos naturalezas, con alma racional y cuerpo. Jesús era un hombre normal, era un hombre compuesto por toda el alma, la razón, su cuerpo, sus necesidades. Era totalmente hombre, consubstancial con el Padre, de la misma sustancia, en lo que se refiere a su divinidad, y consubstancial también con nosotros en lo que se refiere a la humanidad. Dos sustancias, humana y divina, totalmente perfectas, totalmente verdaderas las dos. No era menos hombre, no era menos divino. Era perfectamente hombre, perfectamente Dios. Igual en todos nosotros, excepto en el pecado. Y eso es muy importante. Al mencionar esta herejía de Eutiques, al reducir la humanidad, al decir que es una unión o es una fusión, tanto comentando esta naturaleza, tanto humana como divina, en una sola naturaleza, está reduciendo esas capacidades de que no era como nosotros. Pero la Escritura dice que era como nosotros, era igual que nosotros, en el sentido humano. Y ahí cabe utilizar una corrección, decir cómo es parecido, pero era como nosotros. Mejor dicho, era como nosotros. Realmente lo era humano, los mismos padecimientos, los mismos dolores, las mismas aflicciones, angustias, sentimientos, pero había algo diferente en él. Sin pecado. Engendrado antes de todos los siglos por el Padre, en lo que se refiere a su divinidad, y hecho igual a nosotros en los últimos días por nuestra salvación a través de María, mencionando naturaleza humana, naturaleza divina. La Virgen, aquí mencionando lo que ocurrió en el concilio de Éfeso, portadora de Dios. En el vientre no solamente estaba la humanidad, estaba también la divinidad, unida con la humanidad. Dos naturalezas, unidas, pero no se confunden entre sí. Eso es muy importante mencionarlo. En lo que se refiere a esta humanidad. En lo que se refiere a la humanidad es uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, solo engendrado, reconocido en dos naturalezas. Esas dos naturalezas, aunque están unidas, como lo dice la unión hipostática, no se confunden, no hay confusión, no se unen en el sentido de que haya una fusión, no hay confusión, sin confusión. Y Eutiques es lo que mencionaba, fusión, no hay una fusión, hay una unidad, cada una opera de diferente forma, pero esa no se confunden. Hay una humanidad total, hay una divinidad total, sin cambio. No es de que cambia de un lado a otro, sino que se mueve en una perfecta unidad como Dios y como hombre. Sin división, no es divisible, no es de que vamos a separar la humanidad y la divinidad, sino que hay una unión real. Hay una unión de verdad. Por eso en este aspecto sin división, cuando decimos que Cristo murió en la cruz, pues murió como hombre y como Dios en la cruz. Porque no hay una división. Sin separación, no se pueden separar. En ningún momento la diferencia entre las naturalezas es anulada por fuerza de la unión, sino más bien la propiedad de ambas naturalezas queda preservada y desemboca en una única persona y en un único ser subsistente, ni partido ni dividido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, Palabra, Señor Jesucristo, tal como enseñan los profetas sobre él desde el principio y como el Señor Jesucristo mismo nos instruyó.
y como el credo de los padres nos transmitió. Dos naturalezas, una sola persona. Por eso el énfasis también en el término María, Madre de Dios, porque Jesús es Dios. El que murió en la cruz es Cristo, pero es Dios y hombre. Murió la divinidad y murió la humanidad. Eso es el aspecto de la polémica que Eutíquez tenía en su mente. Y a muchos no se atreven a decir que cuando Cristo murió, pues ciertamente muere en esa separación, porque Él era totalmente Dios y totalmente hombre. Después de aprobar de nuevo los decretos y símbolos del Concilio de Nicea, que fue en el año 325, y Constantinopla en el 381, y Éfeso en el 431, así como las enseñanzas de San Cirilo contra Nestorio y la epístola dogmática del Papa León, conocido como el Obispo León por parte de los protestantes, el documento en cuestión declara: enseñamos uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, conocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Después de recitar el decreto, los obispos exclamaron que tal era la verdadera fe y todos debían firmarlo enseguida con sus nombres. Los comisionados imperiales dijeron que comunicarían al emperador el decreto según aprobado por todos los obispos. Esta cristología se afirma en lo que es la unión hipostática, y así se afirma lo que es el Concilio de Calcedonia. En esta sesión se determinaron más puntos que podemos ver después, como el matrimonio se prohibía por las vírgenes o monjes consagrados a Dios, y diferentes leyes que se empezaron a desarrollar en este concilio. En síntesis, Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Se complementan ambas naturalezas de forma plena en una sola persona. A ese llegó el Concilio de Calcedonia. Como ya hemos dicho, estableció una cristología que no ha sido alterada en el cristianismo ortodoxo. Incluso el gran cisma entre Oriente y Occidente y la Reforma protestante, que han dividido la Iglesia occidental hasta hoy mismo, no rechazaron la cristología de estos primeros credos. Estos símbolos ecuménicos aparecen como claros testimonios de la verdadera catolicidad de la Iglesia en lo que respecta a sus doctrinas principales, es decir, a su esposo, al Señor Jesucristo. Estos cuatro antiguos símbolos unen a la Iglesia ortodoxa, católica, romana, y muchas iglesias entran bajo el paraguas del protestantismo, a pesar de muchas divergencias en cuanto a esta doctrina. Este viene siendo el Concilio de Calcedonia y los problemas ocurridos en tal concilio, con el cual se determinó el término totalmente sellado: verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, una sola persona. Te doy gracias por tu atención y continuaremos con más concilios y credos acerca de los concilios ecuménicos.